En este video revisaremos 7 alternativas para organizar un portafolio de inversión. No olvides suscribirte al canal para recibir más información en el sector de las inversiones y las finanzas personales. Cuando se tienen unos recursos para invertir, una decisión bastante complicada es organizar un portafolio de inversión, pues algunas veces se busca maximizar la rentabilidad y en otras ocasiones no se requieren tomar riesgos, aceptando bajas rentabilidades y priorizando la preservación del capital. Vamos a tratar entonces de organizar varias opciones de portafolios de inversión, dependiendo del perfil de riesgo que se quiera asumir. Las primeras alternativas son portafolios para perfiles de riesgo conservador. Este portafolio busca la preservación del capital con rentabilidades moderadas pero estables. Es recomendado para personas que no toleran el riesgo o que debido a su edad no pueden tomar riesgos con el capital. Por lo general se recomienda para personas de más de 55 años que tienen ya una expectativa de retiro en los próximos 10 años. No hay que olvidar que a largo plazo, por lo general, la inversión en renta variable muestra una mejor rentabilidad que la inversión en renta fija, pero con un mayor nivel de riesgo. La primera alternativa es un portafolio ultraconservador. En esta opción no se buscan inversiones de riesgo, solamente se contemplan activos que ofrezcan una rentabilidad fija. Una alternativa es tener entre un 10 y un 20% de los recursos en liquidez y entre el 80 y el 90% de los recursos invertidos en plazos fijos, CDTs o fondos de inversión en renta fija. Los CDTs actualmente, debido a las bajas tasas de interés de referencia de los bancos centrales, ofrecen unas rentabilidades bastante bajas. En el video Invertir en CDTs, tasas actualizadas en Colombia, revisamos cuáles son las tasas de interés que ofrecen algunos bancos para estos productos. En este momento los CDTs ofrecen rentabilidades del 2 al 4% efectivo anual. Unas pocas entidades ofrecen rentabilidades cercanas al 4%. Para el caso de los fondos de inversión en renta fija, las rentabilidades son bastante estables y no dependen de la situación de las bolsas de valores. Vamos a revisar varias alternativas a modo de ejemplo. Dependiendo del capital disponible, se puede invertir en uno o varios de estos instrumentos. Si bien estos productos son para Colombia, en cada país se pueden buscar alternativas en las comisionistas de bolsa o brokers. Revisemos entonces algunos fondos de inversión en renta fija. La primera alternativa es el fondo de inversión colectiva abierta Renta Liquidez. Es un producto ofrecido por Valores Bancolombia. No tiene pacto de permanencia. La comisión de administración es del 1.52. La rentabilidad del último año fue del 3.9 y el promedio de los últimos 3 años del 3.7%. La siguiente gráfica nos permite observar la evolución de 100.000 pesos invertidos desde hace 5 años. Podemos ver que si bien la valorización es baja, ha sido estable. En la descripción del video puedes ver la ficha técnica para el mes de noviembre. Los siguientes son los principales emisores en donde se tienen invertidos los recursos del fondo. Otra alternativa es el fondo de inversión colectiva Fiducuenta. Es ofrecido por Valores Bancolombia. La comisión de administración es del 1.5%. No tiene pacto de permanencia. La siguiente gráfica nos permite ver la evolución del fondo al invertir 100.000 pesos. Si bien la rentabilidad también es baja, el crecimiento ha sido constante. En la descripción del video también puedes ver la ficha técnica para el mes de noviembre. La rentabilidad del último año fue del 3.6% y el promedio de los últimos 3 años del 3.6%. Los siguientes son los principales emisores del fondo. Como podemos ver, ambos productos tienen portafolios similares, pero el último tiene una mayor participación en tesoros. La siguiente alternativa es un portafolio conservador medio. En esta opción, si bien todos los recursos se encuentran en instrumentos de renta fija, se pueden buscar alternativas que ofrezcan una mejor rentabilidad, aunque algunas veces se necesitan tener los recursos sin disponer de estos durante un tiempo importante. Igualmente, la distribución de los recursos puede realizarse en un 10 a 20% en liquidez y un 80 a un 90% en fondos de inversión en renta fija o CDTs. Revisemos entonces algunos fondos que pueden tener unos mejores rendimientos, con pacto de permanencia en algunos casos. La primera opción es el fondo de inversión colectiva renta fija a largo plazo. Es un producto ofrecido por Corredores Da Vivienda. Tiene pacto de permanencia y requiere una inversión mínima de 1 millón de pesos.
La comisión realmente cobrada es del 1,5% efectivo anual. En la descripción del video puedes ver la ficha técnica para el mes de noviembre. Los recursos se encuentran invertidos en valores de contenido crediticio escritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en valores de deuda pública que sean emitidos o garantizados por la Nación. La siguiente gráfica muestra la evolución del valor del fondo. Podemos observar una valorización constante, con una caída muy pequeña debido a la crisis de marzo del 2020. La rentabilidad en el último año fue del 9,25% y del año corrido el 9,3%. Las siguientes son las principales inversiones del fondo. En el link en la descripción del video puedes encontrar nuestro curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose principalmente en análisis fundamental. La siguiente alternativa es el fondo de inversión colectiva renta fija a plazo. Es un producto ofrecido por Valores Bancolombia. No tiene pacto de permanencia. La comisión de administración es del 1,21% y la inversión inicial es de 50.000 pesos. En la descripción del video puedes encontrar la ficha técnica para el mes de noviembre. Los recursos se invierten principalmente en títulos de deuda privada y pública. La siguiente gráfica muestra la evolución de los recursos invertidos para 100.000 pesos. Podemos observar cómo la evolución del fondo es positiva con una pequeña corrección a causa de la crisis en las bolsas de marzo del 2020. La rentabilidad del último año es del 11,3% y el promedio de los últimos 3 años del 8%. La siguiente es la distribución de las principales inversiones del fondo. Podemos ver cómo el fondo tiene una alta participación en bonos del Estado. Revisemos ahora los portafolios moderados. Estos buscan conservar el capital, pero tratando de lograr rentabilidades que ayuden a aumentar la inversión. Es aconsejable para personas entre 40 a 55 años que tengan una tolerancia moderada al riesgo. Son varias las formas de organizar un portafolio para este perfil de riesgo. La primera alternativa es un 60% de la inversión en renta fija, un 15% en fondos inmobiliarios, otro 15% en fondos de renta variable y un 10% en efectivo. En esta alternativa se tiene una exposición del 15% en fondos de renta variable que tienen un alto riesgo y un 15% en fondos inmobiliarios que tienen un riesgo moderado, pero se mantiene un 60% en activos de renta fija. Ya hemos revisado algunas opciones en el punto anterior. La segunda opción se puede tener el 50% en inversiones en renta fija, el 15% en fondos inmobiliarios, ya un 25% en fondos de renta variable o ETFs y un 10% en efectivo. En este portafolio se aumenta ya la participación en renta variable a un 25%, buscando una mayor rentabilidad a largo plazo, pero asumiendo un poco más de riesgo. Sin embargo, se mantiene un 50% de los activos en renta fija. Revisemos entonces qué alternativas de inversión para portafolios moderados tenemos. Una opción es el Fondo de Pensiones Voluntarias Diversificado Dinámico de Porvenir Inversiones. Los fondos de pensiones ofrecen varias alternativas de inversión que tienen algunos beneficios tributarios. Este fondo tiene un aporte mínimo de 220.000 pesos. En el siguiente gráfico puedes evaluar la evolución de la rentabilidad en los últimos 2 años. Y en el enlace en la descripción del video puedes encontrar la ficha técnica para el mes de noviembre. La rentabilidad del último año es del 5,67% y de los últimos 3 años del 3,77%. Las siguientes son los principales emisores que componen el fondo. Otra alternativa son los fondos inmobiliarios. Revisemos el fondo FIC Inmobiliario Cerrado de Scandia, comprar para arrendar. Este producto permite tener los recursos invertidos en finca raíz, sin la necesidad de comprar directamente las propiedades y realizar los procesos de arrendamiento. Otra de las ventajas es que se necesita un capital de 10 millones de pesos como inversión mínima inicial. La comisión total cobrada es del 2,83%. En el enlace en la descripción del video puedes ver la ficha técnica para el mes de noviembre. La siguiente es la evolución de 100.000 pesos invertidos en los últimos 5 años. Podemos ver que la rentabilidad no se afectó por la crisis de la bolsa del 2020. Para el último año la rentabilidad fue del 5,2% y del 3,7% dependiendo del tipo, y el promedio de los últimos 3 años del 7,7% y del 6,1% dependiendo también del tipo.
La siguiente es la participación por emisores del fondo. La siguiente opción es el fondo de inversión colectiva abierto compacto de permanencia de Alianza Acciones. Esta es una alternativa de inversión que tiene el 94% de los recursos en renta variable, es decir, acciones. En el enlace en la descripción del video puedes ver la ficha técnica para el mes de noviembre. El fondo tiene un pacto de permanencia y un cobro de comisiones en promedio del 2%. La siguiente gráfica muestra la evolución del fondo en los últimos años. Podemos ver la caída debido a la crisis sanitaria. Ya en el informe de diciembre se esperaría ver una mejor recuperación. La rentabilidad promedio del último año es del menos 12% y de los últimos 3 años del menos 0,87%. La caída se encuentra en línea con la caída en general del índice Colcap, que es el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Las siguientes son las principales inversiones de este fondo. Otra alternativa es el fondo de inversión colectiva Acción. Este producto es ofrecido por corredores Davivienda. Tiene una inversión mínima de 250.000 pesos y un tiempo de preaviso de retiro de un día. La comisión cobrada es del 3%. En el enlace en la descripción del video puedes ver su ficha técnica. El 92% de los recursos se encuentran en renta variable, es decir, acciones. En la siguiente gráfica podemos ver la evolución de 100.000 pesos invertidos en los últimos años. La rentabilidad del último año es del menos 25%, debido a la crisis en los mercados por la grave problemática sanitaria. El promedio de la rentabilidad de los últimos 3 años es del menos 6,6%. La siguiente es la distribución de las principales inversiones del fondo. Revisemos ahora las alternativas en portafolios de alto riesgo. En este tipo de portafolios, el objetivo es tratar de maximizar los rendimientos para aumentar el capital ahorrado. Lógicamente, se requiere asumir un mayor nivel de riesgo, pero se deben realizar inversiones a largo plazo. Este tipo de portafolios es recomendado para personas menores de 45 años, que tienen proyectado su retiro al menos en 15 años. Es importante tener en cuenta que en el corto plazo se pueden tener rentabilidades negativas, pero si se seleccionan muy bien las alternativas de inversión, a largo plazo las rentabilidades conseguidas históricamente son mejores que las inversiones en renta fija. Revisemos entonces 3 alternativas para distribuir los recursos. La primera opción es un perfil de alto riesgo moderado. En esta alternativa se puede invertir el 50% de los recursos en renta variable, el 40% en renta fija y el 10% tenerlos en liquidez. La siguiente opción es de alto riesgo medio. En estos portafolios los recursos se pueden invertir un 65% en renta variable, 25% en renta fija y 10% en liquidez. La última alternativa es el alto riesgo a largo plazo. En estos portafolios se puede invertir entre un 70 y 80% en renta variable, un 20 a un 10% en renta fija y un 10% en liquidez. Revisemos entonces cuáles son las alternativas para invertir en renta variable. Las siguientes son las principales opciones que se tienen disponibles. La primera son los ETFs con recursos en acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Otra opción son ETFs con acciones que cotizan en la Bolsa de Colombia. También tenemos fondos de inversiones en acciones que tienen los recursos en acciones de Colombia. Y por último, la compra de acciones en el mercado norteamericano o en la Bolsa de Valores de Colombia. Veamos un poco más en detalle cada una de estas opciones. Hablemos inicialmente de los ETFs en la Bolsa de Nueva York. Los ETFs son una excelente alternativa de inversión, pues permiten con una sola compra adquirir participaciones en varias compañías. De esta forma se diversifican los recursos y se disminuye el riesgo, además de reducir los pagos por comisiones. Ya en el siguiente video revisaremos algunas alternativas en particular. Sin embargo, es bastante interesante el ETF Vanguard S&P 500, conocido como VOO. Este ETF busca replicar el índice S&P 500, el más importante de la Bolsa de Nueva York, donde se incluyen las 500 empresas con mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos. El rendimiento promedio de los últimos 50 años de este índice es de 10% y para el último año fue del 17%. Si bien actualmente el índice se encuentra en máximos históricos, a largo plazo es una interesante opción, aunque no hay que olvidar que se trata de renta variable con un nivel de riesgo alto. Otra opción son los ETFs en la Bolsa de Colombia. En el mercado local se tienen 2 ETFs, el iColcap, que busca replicar el índice Colcap, que es el más importante de la Bolsa de Colombia, y el H-Colcel,
que reúne las compañías con mayor liquidez que cotizan en la Bolsa de Colombia. Estos productos permiten tener en una sola inversión acciones de más de 10 compañías. De hecho, el Colcap está conformado por 20 compañías. Si bien a largo plazo el Colcap no tiene la valorización de índices como el S&P 500, en ciertas condiciones puede ser una buena alternativa de inversión. Otra de las ventajas de los ETFs es que se tienen menores pagos en comisiones. Otra opción son los fondos de inversiones en renta variable con acciones en Colombia. Ya en el apartado de los portafolios moderados se han revisado algunas opciones de fondos de inversión en renta variable. Revisemos otra alternativa en este tipo de productos. Se trata del fondo Renta Variable Colombia. Es un producto ofrecido por Valores Bancolombia. No tiene pacto de permanencia. La comisión cobrada por administración es del 3%. La inversión mínima inicial es de 50.000 pesos. En el enlace en la descripción del video puedes ver su ficha técnica. En la siguiente gráfica se puede ver la evolución del fondo de inversión en los últimos 5 años. Es evidente la caída debido a la crisis en las bolsas del 2020. Se espera que en el informe de diciembre ya se observe alguna recuperación. La rentabilidad en el último año es del menos 17% y el promedio en los últimos 3 años es del menos 4,2%. Las siguientes son las principales participaciones del fondo. Por último, tenemos la alternativa de compra de acciones en el mercado colombiano o de la Bolsa de Nueva York. Esta es quizá la alternativa con mayor riesgo, pero con un mayor potencial. Para organizar un portafolio es importante tener los conocimientos suficientes sobre análisis fundamental y value investing, para poder realizar la selección de los activos a comprar de forma adecuada. Por supuesto, es importante tener una cantidad de acciones que permita contar con un portafolio diversificado. Si te ha gustado el contenido de este video, no olvides regalarnos un like y compartirlo en redes sociales. Comenta cuál de estos portafolios te parece el mejor. Suscríbete al canal e ingresa a invertología.com para más información.